Muy buenas, en este vídeo de recompensa ya por fin, ya estás en ese, vas a descubrir por qué no necesitas realmente cientos de ejercicios para realmente mejorar esas molestias. Y por qué igual no estás aún listo para hacer esos ejercicios específicos. Porque las palabras de un paciente después de aplicar este tipo de ejercicios fueron: tus ejercicios, mira que probó muchos ejercicios, fueron distintos, eran específicos a mi dolor. Y ahí fue la diferencia con los que ya había probado antes. Es decir, no solo eran específicos para el hombro, sino que eran específicos para su dolor, a la causa de su problema, las consecuencias, que luego hablaremos de estas. Aquí tenemos el sistema de tratamiento. Dentro del sistema de tratamiento ya estamos en el paso último, el fortalecimiento. ¿Qué beneficios vas a obtener si aplicas esta última fase? Pues mayor sensación de estabilidad en el hombro, junto a mayor movilidad en el caso de que te faltara. Sensación real de estar trabajando específicamente en la zona lesionada, con la confianza de que eso genera del proceso, de decir: "Oh, es que estoy trabajando esa zona, justo lo que me molesta a mí". Y menores molestias al hacer deporte y al levantar el brazo por encima del hombro y la cabeza. Bien, ¿cuál es el problema realmente entonces? Pues que o bien crees o te han dicho que tu manguito o tu hombro está débil. ¿Qué haces? Pues intentas fortalecer el manguito rotador, fortaleces tu espalda y tu hombro, si te deja, obviamente, y estabilizas la escápula a través de hacer ejercicios del serrato, ¿no? Y de retracción escapular. O también estiras y trabajas la movilidad. Pero realmente lo que terminas consiguiendo es que mejoras ligeramente los síntomas o te quedas igual o incluso empeoras, que es lo peor, básicamente, porque haces y a pesar de hacer, empeoras. Esa es la peor sensación, vamos a decir, la sensación más frustrante, desesperante y hasta cierto punto desmotivante. La solución, pues te lo quiero presentar a través de la historia de Fonso. Fonso había probado todos y cada uno de los ejercicios comunes, porque él es INEFO, o sea, por ejercicios no sería, sabía cómo fortalecer su hombro, hacía y sigue haciendo street lifting, que es bueno, una modalidad de deporte que es tipo la calistenia, pero lastrada, digamos, con peso, con ejercicios específicos que tienen ahí. Y no podía hacer dominadas. Ya, es decir, con su propio peso le dolía, no le dejaba y se había llegado a lastrar hasta con muchos kilos, 50 por lo menos. Y eso fue el resultado de después al solucionarlo. Es decir, me comentó, no podía hacer ni una sola dominada por el dolor y a día de hoy me puedo lastrar hasta 50 kilos. Muy bien, nada mal. Después de aplicar esos ejercicios específicos, en su caso uno muy concreto, junto con abordar la causa, importante. Esos ejercicios buscamos que sean diagnóstico específicos, es decir, que sean específicos para tu dolor. Ejercicios que realmente abordan las consecuencias generadas por la causa, es decir, tú tienes una causa que está generando esas molestias y aparte de las molestias, digamos, que está generando una serie de consecuencias. Por ejemplo, si tú presentas una tendinitis, si tú presentas un pinzamiento subacromial, aparte, más allá de que la escápula se pueda mover mal, ya ha generado un daño que es esa tendinitis. Por lo tanto, ahora no solo tendrás que abordar lo que sería la posición de tu hombro, sino que además, como se ha generado esa consecuencia de esa tendinitis, tendrás que hacer un ejercicio específico que fortalezca ese tendón de manera específica y te asegures de que lo estés fortaleciendo a la vez que abordas la causa que lo ha generado en primer lugar, esa tendinitis. Por tal como vuestro aquí, ese mal movimiento de las escápulas es esa causa que hay que abordar a la par, primero o a la par que los ejercicios. Y si lo haces, obtendrás resultados como Berto, que actualmente, a día de hoy, en el momento que estás viendo, seguimos trabajando,
pero él bueno, es un paciente que es de CrossFit, no podía hacer snatch, no podía hacer de dominadas con keeping, y actualmente estamos en una fase donde ya está pudiendo, después de 10 semanas, ya está pudiendo volver a hacer snatch sin dolor delante del hombro. Y estamos en ese proceso ahora encarados hacia volver a hacer snatch overhead con la sentadilla y keepings cada vez más, pues eso, juntándolos y cada vez en rangos más extremos. Estamos ahí en ese proceso ahora. Pero claro, no podía hacerlo antes, no podía hacer ni un snatch ni tan siquiera con pica, porque le pinzabas, y con barra ni hablemos. Este sería el resultado. La creencia antes es que tú creías que el manguito o el hombro estaba débil y entonces dices, vale, pues tengo que hacer muchísimos ejercicios, calentar mucho el hombro y movilidad, pero sin mucho resultado, por muchos ejercicios, ¿no? que hagas. Pero la realidad es que se alivian las molestias, parece que se alivian un poco, parece que te deje, ¿no? Al calentarlo, te deja funcionar, pero siempre está ahí. Ese problema siempre está ahí. Después de entender esto que te he comentado, sabes, empiezas a conocer que debes hacer únicamente los ejercicios que revierten las consecuencias de la causa, de lo que hemos comentado antes. ¿Qué ha ocasionado ese mal movimiento? Es decir, esas consecuencias que ha ocasionado el mal movimiento de la escápula. Lo que comenté en el segundo vídeo, en el vídeo de llevar los hombros hacia atrás. Además de los ejercicios, las correcciones que corrigen las correcciones que corrigen de manera directa la causa de tus molestias. Solo así obtendrás esa mejoría duradera, porque estás abordando la causa y no únicamente estás apagando la luz. ¿Te acuerdas de la luz del coche averiado? No solo estás apagando la luz, que es esa tendinitis, sino que también estás encontrando qué está haciendo que se encienda esa luz. Ahí, la aplicación práctica. Vienen aquí los ejercicios. Solo hay 6 músculos realmente que hay que fortalecer, que serán distintos en función de tu caso, de las consecuencias que se hayan dado, digamos. Es decir, cada uno en función de dónde tengas el dolor y el tipo de problema que presentes en tu escápula, se habrán debilitado unos músculos u otros. Y serán esos los que habrá que fortalecerse. Al fortalecer estos 6 músculos puede doler, pero la cosa es que debe doler porque lo trabajas, no porque lo pinzas más ese hombro. Es decir, la escápula debe estar en la posición correcta, que hemos hablado, y ahí trabajar esos músculos. Solo así te asegurarás que si duele es por debilidad de ese músculo y porque está lesionado, y no porque lo estás lesionando más. Dicho esto, aquí están los 6 músculos. El primero sería el trapecio superior. Sí, el trapecio superior. ¿Por qué es importante fortalecerlo? Porque al final, este trapecio superior será el encargado principal, o uno de los principales, de descomprimir este espacio. Espera que me pondré en grande. Ahora, de descomprimir este espacio de aquí. Si tu trapecio lo que hace es estirar, como si imagínate que tienes un cable aquí y estiras del cable hacia arriba, y lo que hace es pasar de aquí a aquí, descomprimiendo este espacio y estabilizando mejor tu escápula. Y no solo ese espacio, sino que acuerda también, en caso de que tu dolor sea más bien nervioso, también va a descomprimir este espacio de aquí. Lo va a levantar y ¡pop!, va a descomprimir esos nervios. Luego tendríamos el elevador de la escápula, un músculo también un poco olvidado, pero también importante, en cuanto, sobre todo si presentas dolor delante del hombro, bastante importante, porque es el encargado de despinzar y llevar la escápula, ¿no?, en una mejor posición cuando no está débil ese músculo y lo vas fortaleciendo, para llevar la posición, pasar de aquí a aquí. Esto se vería así, pasar de aquí a aquí. Estoy haciendo lo mismo, pasar de esta posición de retracción a protracción, llevar hacia adelante para
para despinzar este espacio de aquí. Muy común en el pinzamiento subcoracoideo, ese dolor de hombro, esa tendinitis del bíceps, esa incluso capsulitis, tendinitis del subescapular, muy común ahí. Este problema cuando la escápula no puede ir hacia adelante por esa debilidad de ese músculo. Y finalmente, los famosos y conocidos manguito del rotador, que son el supraespinoso, aquí los vemos, el supraespinoso, este de aquí arriba, el infraespinoso, este de aquí, parte de atrás de la escápula, el redondo menor, que queda por aquí, muy común también, afectado en ese dolor profundo atrás en el hombro, dolor nervioso, importante ese músculo a fortalecer, y el subescapular, que queda delante del hombro. Esos son los 4 músculos, los 6 músculos, aquí los 4, pero los otros 2 de arriba también, a fortalecer cuando tienes un problema en el hombro. Ante la duda, fortaleces los 6. Pero es importante encontrar cuál es el principal causante de los síntomas que presentas, o más que el principal causante, porque el causante es a nivel, recuerda que es a nivel de la escápula, ¿no? El generador de síntomas debido a la causa. Es decir, cuando tú tienes una tendinitis, ya esa tendinitis puede generar en sí misma molestias, pero no es que sea la causa principal. ¿Sí? Hay otra causa más atrás, que es el movimiento de la escápula, ese pinzamiento, que es lo que ha generado esa tendinitis en primer lugar. Como digo, claro, en este vídeo la finalidad principal es que ayude a la mayor gente posible. Por eso no puedo dar, sería tirarme un tiro en el pie, o sea, porque te estaría mintiendo si te dijera que con esos ejercicios mejorarás sí o sí. No te puedo decir eso porque cada caso es un mundo. Pero he elegido una serie de ejercicios que son lo suficientemente específicos, pero no en exceso. Entonces, esos 3 ejercicios son el trapecio superior, que a la gran mayoría de gente lo necesita. Ahora lo enseñaré exactamente, es decir, con la cámara, yo haciendo el ejercicio, con los errores comunes y todo para que se vea. Y cómo relajar los 3 grandes músculos importantes, te diré cuáles son y cómo hacerlo exactamente con una pelota. Luego verás algo que no has probado, ya te digo, al menos de la manera en cómo yo te voy a explicar. Y finalmente el tercer ejercicio, que es el ejercicio del supraespinoso. Te voy a decir exactamente cómo hacerlo, porque es muy típico esa tendinitis del supraespinoso y te voy a enseñar a cómo hacerlo de manera correcta. Mira, primero de todo, me voy a quitar yo de aquí para que no moleste. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? Pues básicamente notarás el trabajo en el músculo marcado, el que está así en rojo. Irás a cámara lenta, es decir, cuando vas a contragravedad y vas subiendo el hombro, no tienes que ir a tirones, sino que es la mínima fuerza necesaria para hacer ese gesto. No hace falta súper lento, pero sí con la mínima fuerza necesaria. Y gradualmente deberías notar que sientes que cada vez pesa más o cuesta más y notas que el trabajo está puramente ahí arriba, en el trapecio. A partir de aquí, voy a quitar el volumen así, no se confunde uno con el otro. Bien. Primero de todo, antes de coger la pesa, ya tienes que situarte con los hombros, como ves aquí, elevados, en posición de reposo, un poco, no tienen que estar abajo del todo, antes de coger la pesa. Después, busca llevar el hombro hacia justo detrás de la oreja. Como ves aquí en la imagen, yo lo busco llevar hacia aquí, no más hacia atrás, no hacia adelante, justo hacia detrás de la oreja, como ves aquí. ¿Cuáles serían los errores típicos? Pues básicamente, aquí verías cómo sería bien y cómo sería mal. Fíjate lo que lo que he comentado antes de que el hombro se eleva hacia detrás de la oreja, aquí lo estaría elevando como hacia mi ojo o hacia mi nariz. Ahí sería incorrecto. Lo que buscamos es más eso, hacia detrás de la oreja. El error 2 sería dejar bajar, fíjate, el hombro del todo.
Es decir, perdiendo ahí la tensión del trapecio. Ahí ya tu trapecio ya se está estirando, ya no se está contrayendo, se está estirando puramente, lo tienes relajado. Y ahí comprime, obviamente, si lo haces de esta manera, o sea, básicamente el motivo por el cual lo hacemos, más allá de para no perder la tensión del trapecio, es para que si tú lo dejas bajar del todo y además con peso, no solo recae sobre los nervios, sino que además los comprimes con fuerza, por la fuerza del mismo peso que lleves, sea el que sea. El error 3 es llevarlo hacia arriba y hacia atrás. Es decir, este sería bien y aquí fíjate que lo llevo hacia arriba y hacia atrás. Vuelvo a repetirlo un poco para que se vea hacia arriba y hacia atrás. Esto sería incorrecto. Bien, pasando al ejercicio del supraespinoso, que lo tendríamos aquí, lo mismo, la idea es notar el trabajo en el músculo marcado, pero sobre todo lo vas a notar al lado de tu hombro, es decir, justo, si esto es el hombro, justo al lado, bien arriba y al lado de tu hombro, es una molestia muy localizada, y si presentas captivación o tendinitis y la posición es correcta de la escápula, lo ideal es que tú notes que molesta ahí, justo en esa zona. Si no, algo estás haciendo mal. Lo mismo, vas a cámara lenta, sobre todo, ahora lo verás, al subir, al levantar el brazo y sientes que cada vez cuesta o que pesa más. Bien, la posición inicial, tú ya te situarás en esa posición de reposo al principio con la escápula pegada ahí en esta posición, ahora lo veremos aquí. Te situarás no en esta, sino así. Es importante que estés así colocado, ¿vale? De inicio, con la escápula, con el hombro ligeramente elevado y la escápula hacia afuera. Tú te tumbarás de lado, ¿vale? Y el codo apuntará hacia atrás, ¿vale? O el hoyuelo este del codo apuntará hacia adelante, lo que prefieras, lo que te vaya mejor como referencia. Y el movimiento será que levantarás el brazo como si quisieras llevar los nudillos en dirección hacia el techo, sin mover tu muñeca. Petición 1. Voy a quitar el volumen. Así, tal cual. Lento, 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 como ves. ¿Vale? Mi hombro no baja, fíjate, se mantiene estático, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Así tal cual. Incluso un poco más, ¿vale? Yo aquí subo menos, pero en realidad es más o menos hasta unos 70 grados. Si esto es 90, 70 grados sería donde querrías llevar el brazo. Voy a poner otra repetición más para que se vea. Lento, lento, lento. Subo, 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 subo. Notando el trabajo ahí al lado. Subo más, 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 más. Hasta más arriba. Hasta 70, unos 70 grados más o menos. Y bajaría más. Se puede bajar más rápido que cuando subes. Vamos a los errores comunes. Fíjate. Sí, el error más común y que peor puede ir, ¿no? Para este ejercicio es que retraigas la escápula. La escápula debe estar, fíjate, para afuera y con el hombro ligeramente elevado. Y se debe mantener así a lo largo de todo el movimiento. No puedes perder esa posición ni de subida ni de bajada. Se debe mantener, fíjate, así, plana en el tórax y con el hombro ligeramente elevado. Lo mismo, si te fijas, es lo mismo que cuando subías el brazo de pie. Es lo mismo, con la diferencia de que al estar tumbado y al hacerlo tan lento buscamos que trabaje no el deltoides, sino el supraespinoso. ¿Bien? En ambos ejercicios, tanto en el supraespinoso como en el trapecio superior, el número de series a hacer será de una serie 2 veces a la semana. O sea, esto es alguna dosis genérica, pero que es como el protocolo y es lo que funciona en la mayoría de casos. Una serie 2 veces por semana, entre 8 y 14 repeticiones, con un peso que te cueste hacer 8. Esa es la dosis, puramente. En el trapecio, por cierto que no lo he dicho, ahí también puedes notar que puede doler al principio y notarse el trabajo. La cosa es que tanto en el trapecio como en el supraespinoso puede doler mientras haces el ejercicio, siempre y cuando en el del supraespinoso acuérdate que lo hagas bien con la posición correcta, si no dolerá, pero
porque lo estás pinzando más, de nuevo, el tendón supraespinoso, pero si no lo pinzas, debería molestar si está afectado. Y al día siguiente te lo puedes notar un poquito más molesto, pero al cabo de 2 días ya debería estar, pues como siempre, de manera habitual y progresivamente irán mejorando esas molestias si abordas la causa también. Para relajar los 3 músculos con pelota, hay una serie de cosas a tener en cuenta para hacerlo bien. Porque no es el típico masajearte de esta manera, con la pared. No, no es esto. Básicamente cogerás una pelota que sea dura, aunque si ves que al aplicarte presión, porque es algo de aplicarte presión, ahora lo contaré mejor, notas que duele mucho y que es demasiado molesto, pasarás de esta pelota, que vale 5 euros en el Decathlon, a una pelota de tenis, por ejemplo. Los 3 músculos son el pectoral, por aquí, toda esta zona de por aquí, es decir, como si dibujaras un triángulo, es decir, por debajo de la clavícula, pero más bien esta zona sobre todo, es decir, de la zona que va desde donde termina tu hombro hacia en diagonal hacia el esternón. Toda esta zona que verás que puedes encontrar ciertos puntos dolorosos. Luego tendríamos el dorsal, que sería esta zona de aquí, justo por esta zona de aquí, debajo, en medio del cuerpo, básicamente. Ahí es donde ubicarás la pelota. Y trapecio, pero más que trapecio la parte de fuera, buscarás más la parte de dentro del trapecio. Ahora lo veas. A la hora de colocar la pelota, como bien he dicho, lo que buscamos es ejercer presión sobre el músculo. Sobre una banda tensa, vamos a decir, imagínate que es aquí, y te lo vas a imaginar el músculo, o sea, el punto, como si fuera una cuerda, en la cual tú te colocarás, aplicarás presión y tienes que intentar no caerte ni por un lado ni por el otro, sino que te quedas encima de esa banda tensa y ahí buscarás ir presionando, cada vez buscando más profundidad. Conforme deje de molestar, será ahí cuando buscarás un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y así gradualmente, ¿hasta cuándo? Pues hasta estar entre mínimo 2 minutos hasta máximo 5 minutos. Es importante que cuando tú apliques la presión, no notes que es extremadamente molesto. Tiene que ser molesto, obviamente, no es muy agradable en sí, pero no tendrías que terminar peor. Es decir, es mejor que termines y que tú notes que, uy, me noto mejor, que no terminar y notarte como más molesto a lo largo de todo el día y a los días siguientes. Eso significaría que te has pasado de presión. También es importante que no irradie hacia otras zonas, porque eso significaría que estás presionando un nervio y no interesa presionar nervios ni empalarlos. Por lo tanto, si notas eso, simplemente cambias un poquito el punto y buscas otro punto que sea molesto, pero más bien localizado. Vamos a iniciar con el pectoral. Lo dicho, esto es tu hombro, aquí empezaría tu pectoral, entonces buscaremos un punto de por aquí que moleste. Nos apoyaremos a la pared y si no me estás viendo estoy con las piernas así, una detrás y una delante. La contraria, por ejemplo, delante, para básicamente ejercer peso gradualmente hacia adelante. ¿Vale? Es importante que te busques como una esquina para que tú estés cómoda. Poder ser, para que se me vea, me lo he colocado aquí, pero en realidad hacia este lado me colocaría así, de esta manera, para estar yo más cómodo. Y lo mismo aquí para el lado contrario. Pero para que se vea en el vídeo, por eso me he colocado de esta manera. Entonces buscaríamos ejercer de menos a más presión. Aquí duele menos, con el brazo aquí colocado, con el brazo aquí y apoyado en algún sitio, aquí porque no tengo pared, pero de normal estaría tal que así. Duele más porque está en estiramiento al estar en esta posición. Colócalo en un punto donde tampoco te genere, te aumente las molestias en tu hombro. Y ahí buscas ejercer presión de menos a más, manteniendo esa posición entre 2 a 5 minutos.
Después pasaríamos al dorsal. Para el dorsal lo que harás será deslizas la mano para aquí y te la sitúas en una posición cuanto más aquí, más en estiramiento estará, pero obviamente lo que te permita sin que empeore los síntomas, importante, y ahí te colocarás de esta manera, tal que así, lo estoy colocando justo aquí, si esto es el sobaco, ¿vale? Bajo, 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 y no es en las costillas, es justo donde habría más, como hay músculo, se nota que se puede coger ahí. Entonces, ahí es donde te colocarías y lo mismo, estoy con los pies así, ¿vale? Con una pierna cerca a la pared y con la otra un poquito más lejana para ir haciendo presión hacia ahí, de menos a más. Lo dicho, si no puedes colocar el brazo como estoy yo, lo puedes colocar un poquito más hacia adelante o incluso simplemente así, ¿vale? Cogido o así o simplemente colgando, ¿vale? Y ya irás subiéndolo gradualmente para que conseguir, pues eso, más estiramiento sobre el músculo y más tensión hacia donde tú quieres aplicar. Debe molestar, debe ser molesto, debe buscar un punto que digas, vale, aquí. Cuando estés, no te salta, no te caes de esa cuerda, ¿eh? Te mantienes en esa cuerda y vas, lo dicho, profundizando. Después pasarás a hacer el trapecio, que es justo esta zona de aquí, ¿vale? Más cercana al cuello. Ahí, si ves que terminas peor, no lo hagas. Si ves que aún así intentas hacerlo de X manera y no terminas como con mejores sensaciones, no hagas este último, porque este último no funciona, eh, no funciona siempre, diga. Te colocarás, aquí está la esquina, yo me lo coloco aquí y me apoyo. Y ahí lo mismo, estoy con las dos piernas a mi lado, es decir, las dos a la misma altura, o si quieres una detrás de la otra para lo mismo, para la misma intención, para hacer de menos a más fuerza, y ahí te mantienes. Ahí no hace falta que hagas nada por los brazos, te los puedes apoyar en las piernas, tal que, tal que así, no, no habría problema ahí. Y así es como relajarías esos tres músculos. Esto lo puedes hacer una vez al día, incluso dos, no hay problema, siempre y cuando termines tú veas que te notes mejor de lo que has empezado, o al menos igual, pero no peor. Si es peor, hay que reducir la intensidad o la dosis en sí que estés aplicando de tiempo que estés ahí aplicando esa presión. Dificultades que te puedes encontrar es, ¿qué pasa si hago los ejercicios pero me sigue doliendo? Bien, la cosa es, si te duele mientras haces los ejercicios es normal, pero esas molestias deberían ir mitigando, deberían ir mejorando a la par que haces los ejercicios. Si te sigue doliendo, si tú no consigues reproducir las molestias, por ejemplo, en el tendón del supraespinoso y tú sabes que tienes algo en el supraespinoso, o bien el diagnóstico es incorrecto, o bien no lo estás haciendo bien, o algo hay. Pero debería seguir mejorando. La cosa es que no solo es que, o sea, acuérdate, para resumirlo y no liarnos, diagnóstico tiene que ir con tratamiento. Si sigue doliendo y llevas un mes, 2 meses aplicando esta estrategia y sigue doliendo al mismo nivel, porque que siga doliendo es normal, todo lleva un proceso, pero si sigue doliendo al mismo nivel, o el tratamiento es incorrecto, o el diagnóstico es incorrecto, o el tratamiento es incorrecto, o no estás o estás pasando por alta las causas que están generando esas molestias y estás perdiendo el tiempo con los ejercicios únicamente. Porque recuerda que las causas van por encima de los ejercicios. Y aquí, como bien te he comentado, pues eso, tiempo y expectativas. No va a ser de un día para el otro que te vas a quitar el dolor. No, no hay ejercicio mágico. Hay ejercicio que ayuda realmente a revertir las consecuencias, pero no hay un ejercicio que te quite de unas repeticiones el dolor. No suele ser así. ¿Cómo me aseguro que los hago bien? Pues grábate.
grábate, mira cómo lo hago yo, grábate y compárate. Y mira si realmente lo haces como yo lo estoy haciendo en el vídeo. Y si cometes alguno de los errores. ¿Cómo sé qué músculos debería fortalecer? Pues realmente atendiendo a las sensaciones que tienes tú y dónde tienes el problema. Si tú sabes que el dolor lo tienes más por delante, pues con alta probabilidad el subescapular y el tendón del bíceps sean los músculos a fortalecer. Si tú tienes un dolor más bien hacia el lado, supraespinoso, y así, en función de dónde tengas las molestias, será indicativo, no siempre, porque puede haber dolor nervioso, ese es otro tema, pero será un indicativo de qué estructuras tienes que fortalecer en función de dónde te duela. Como lo dicho, dependerá de tu diagnóstico. Bien, antes lo que creías era que tu manguito y tu hombro estaba débil y hacías muchísimos ejercicios, calentabas, movilidad sin mucho resultado, pero las molestias sí, pues siguen, ¿no? Parecidas, se alivia un poco mientras lo haces al calentar, ¿no? Pero vuelven o siguen ahí básicamente. Después dices, ahora ya sé que debo hacer únicamente esos ejercicios que revierten las consecuencias que ha ocasionado ese mal movimiento de la escápula. Además de los ejercicios y de las correcciones que corrigen de manera directa la causa de tus molestias. Solo así obtendrás esa mejoría duradera que vas buscando, porque cada causa tiene un efecto, solo encontrando esa causa conseguirás realmente dejar que ocurra ese efecto, que es la tendinitis, etcétera, porque la tendinitis es una consecuencia, la contractura es una consecuencia y hay que abordar a la par como con los ejercicios esa consecuencia. Los resultados que podrás conseguir si lo aplicas bien, pues como Gerardo, por ejemplo. Gerardo tenía dolor en la articulación acromioclavicular, aquí bien arriba, y no podía hacer preses. Al aplicar las correcciones y los ejercicios, pudo volver a hacer preses y a empezar a progresar en el gimnasio, con lo que eso conlleva. Empezó a aumentar de volumen músculo, básicamente en su caso. Félix, y fuerza, ¿no? Félix, en su caso, él pasó al aplicar esos ejercicios, pudo recuperar la confianza en su hombro, pudo realmente saber que estaba trabajando los músculos que realmente eran los que le generaban el dolor y empezó ahí a mejorar sus molestias hasta un punto de que ahora mismo prácticamente no tiene. Y Joaquín lo mismo, Joaquín tenía una rotura del 90% del supraespinoso y consiguió también con los ejercicios empezar a fortalecer esas consecuencias. Esos tendones estaban parcialmente rotos, a la vez que, porque no solo había uno, había tres, el que más tenía roto era el supraespinoso, y tratamos las causas a la vez que las consecuencias y pudo volver a hacer flexiones sin dolor y sin miedo, que antes no podía por el miedo. Y ellos no tuvieron que dejar de hacer deporte mientras se recuperaban, solo lo tuvieron que adaptar, ni tampoco tenían que hacer calentamientos eternos, ¿no? De goma, movilidad, media hora calentando, sin sentido, no tuvieron que hacer esto. No está mal, ¿no? El sistema, acuérdate que es este sistema de 3 pasos, que es el que hemos aplicado, ¿no? Lo que es capaz de conseguir estos resultados que te he mostrado. Diagnóstico, corrección y finalmente ese fortalecimiento. Recuerda que este contenido que yo te he mostrado es una parte de mi programa de pago de Reeduca tu hombro de 12 semanas y que si sientes que necesitas ayuda no solo a conocer la información, ¿no? Que es lo que te he comentado ahora, sino ayuda en cuanto a la personalización, adaptación de esta estrategia para tu caso, porque cada caso es un mundo, ¿no? Necesita cierto detalle. Si tú sientes que necesitas incluso que te faciliten esa estrategia, alguien de fuera que vea los errores que puedas estar cometiendo, pues no hay problema, tienes el link debajo de este vídeo y ahí puedes ver todos los detalles para realmente valorar
el unirte al programa. Si no quieres hacer este programa, también está bien para ti. Es decir, si tú sientes que esa es la mejor decisión para ti y que sea otra opción de otra solución que pueda haber fuera, está bien también, no hay problema. Así que nada, espero que te haya servido este vídeo de recompensa y nos vemos en la comunidad.